Buenas tardes a todos los oyentes. Partimos entonces esta sesión de Facebook Live. Habla la doctora Irene Araya, dermatóloga de Clínica Santa María, y el tema de hoy es cáncer de piel. Bueno, antes de entrar básicamente de lleno al tema, de más está decir que la piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo, ¿cierto? Es el que nos protege de todos los eventos externos a nosotros, el que nos da la termorregulación, permite también la reserva energética y por no decir todos los fines cosméticos que la piel nos expone, ¿cierto?, ante nuestros similares. Bueno, esta piel, justamente, uno de los efectos, o dentro de las principales funciones, es protección frente al medio externo. Frente a esto, entonces, la radiación ultravioleta, que viene siendo uno de los factores agresores, ¿cierto?, de la piel, es reconocido su rol en la producción o iniciación de estos tipos de cáncer de piel. También hay un tema genético, pero dentro de lo que nosotros podemos prevenir, la exposición a la luz solar es uno de los temas importantes en esto. Bueno, el cáncer de piel en general podemos decir de que es el cáncer más común en todo el mundo. O sea, lejos por estadísticas es el cáncer más frecuente. ¿Qué pasa? Que normalmente si ustedes ven estadísticas de cáncer van a ver que en general aparecen otros más frecuentes porque muchas veces no hay estadísticas reales de lo que significa este problema. Por ejemplo, muchas veces uno tiene un cáncer de piel pequeño que se extirpa y eso no es notificado, por lo tanto no queda explicitado en ningún documento. Pero es el cáncer de piel, constituye el cáncer más común, ¿eh? Y es como lógico por la extensión que tiene la piel. Dicho esto, las estadísticas en Chile no son muy claras al respecto. Sabemos que tenemos bastante cáncer de piel, sabemos que está en incremento, pero no tenemos cifras reales como en otros países que tienen notificación obligatoria de estas enfermedades. Para que vean lo importante que es en los países de piel más clara, se dice que 1 de cada 5 norteamericanos y 1 de cada 3 australianos va a tener cáncer de piel en algún minuto de su vida. O sea, esas son cifras, o sea, extremadamente altas para cualquier tipo de país. Nosotros no estamos en esos niveles, pero igual la OMS nos calificó dentro del grupo más importante en el sentido de que se ha visto un incremento de este cáncer en el tiempo, ¿eh? Entonces es bien importante hacer conciencia de eso. Es un cáncer frecuente, muchos de nosotros vamos a tenerlo probablemente, y eso también por las expectativas de vida que han ido en incremento en los últimos años. O sea, ahora la población vive 80, 90 años, entonces obviamente que este tipo de cáncer aparece más frecuentemente. Antiguamente no sucedía porque las personas fallecían antes por otros motivos. Bueno, dentro de los tipos de cáncer de piel, los más importantes, porque hay varios, los más importantes son los que se agrupan dentro del cáncer de piel no melanoma y el melanoma propiamente tal. Los primeros se originan de la piel, de la epidermis. Son dos tipos, vasocelular y carcinoma espinocelular. Tienen algunas diferencias notables, en el sentido de que el carcinoma vasocelular, que es el más común, si bien es cierto, no tiene la misma gravedad que un espinocelular, porque en general no metastiza, sí es importante detectarlo a tiempo porque puede producir un daño extenso de la piel. O sea, es maligno, pero desde el punto de vista local, o sea, se puede expandir rápidamente y alcanzar grandes extensiones de la piel. El espinocelular es más rápido. Es un cáncer de piel que es mucho más rápido en aparición, se ve más en hombres, en general en zonas bien fotoexpuestas, mucho más en las personas que han trabajado al aire libre y aquellos que han estado expuestos a hidroarsenicismo crónico, como en el caso de la segunda región, y ese sí puede metastizar, pero es mucho menos frecuente que el vasocelular y las metástasis son raras. Finalmente el melanoma, que es el tipo más agresivo de cáncer de piel, ese se origina no de la epidermis propiamente tal, del queratinocito, sino que de los melanocitos, que son las células que dan el pigmento a la piel. Entonces, ese sí que tiene un mal pronóstico de entrada, puede metastizar y finalmente puede llevar a la muerte del paciente. Ahora, el diagnóstico de estos tumores en general es clínico, o sea, no se necesita, esa es la maravilla de la piel, hacer grandes exámenes para llegar a su diagnóstico. Por supuesto que cuando uno lo sospecha, lo extirpa y lo manda a biopsia y ahí uno confirma el diagnóstico, pero
no se requiere mucho aparataje, muchas técnicas de laboratorio para diagnosticar un cáncer de piel. Por eso es muy importante, acá sí que cobra un rol fundamental la prevención. Mirarse uno mismo, ¿cierto? El autoexamen es fundamental. Bueno, y en los casos de sospecha o en aquellos pacientes que son riesgosos de cáncer de piel, consultar, obviamente. Ahora, ¿quiénes son riesgosos de cáncer de piel? Bueno, aquellas personas con pieles claras. Si bien es cierto, el cáncer de piel puede aparecer en cualquier fototipo de piel, aquellos más claros tienen mucho más riesgo. Cuando en la familia directa hay antecedentes de cáncer de piel, sería otro factor de riesgo. Aquellas personas que se han expuesto al sol por trabajo, por recreación, también constituyen un factor de riesgo que tiene que ser evaluado probablemente más frecuentemente que otros pacientes. Aquellos que han vivido en zonas de hidroarsenicismo crónico, o sea, el agua contaminada con arsénico también. Y yo diría que básicamente esos son los factores de riesgo más importantes. Los inmunosuprimidos, personas trasplantadas que toman drogas inmunosupresoras pudieran desarrollar este tipo de tumores. Entonces, esos son los que deben consultar, ojalá una vez al año, con el especialista y uno mismo, ¿cierto?, hacer un autoexamen cada 3 meses, detectándose si es que existe alguna lesión nueva o que haya cambiado en el tiempo. Los tratamientos en general depende obviamente del tipo de tumor, del tipo de cáncer de piel, pero va desde la simple extirpación, que puede ser la solución final y única, hasta obviamente ya tratamientos en caso de melanomas avanzados, por ejemplo, inmunoterapia, resección de metástasis y una serie de medicamentos nuevos que se están haciendo para prolongar la sobrevida de estos pacientes. Obviamente siempre la idea va a ser el tratamiento precoz. Bueno, ahora, dado este resumen, vamos a pasar a las preguntas que han ido enviando al Facebook. Vamos a partir con la primera pregunta entonces sobre el tema cáncer de piel. Lupita nos pregunta a qué síntomas debemos prestar atención con respecto al tema. Bueno, ya comentábamos un poco los dos tipos de cáncer de piel que existen. El no melanoma en general son tumores que aparecen, que uno no los tenía y que aparecen. Entonces cualquier herida, lesión pequeña que no cicatrice en un mes, sobre todo personas de riesgo como lo habíamos manifestado, esa persona tiene, o sea, para nosotros es sospecha de cáncer de piel hasta que no se demuestre lo contrario, hay que consultar. Cualquier herida que sangre, que no desaparezca en términos de un mes y sobre todo en zonas expuestas al sol, ese es el sitio clave. Ahora, en cuanto a melanoma, en general melanoma puede salir de novo, o sea, una lesión que uno no tenía y que apareció de la nada, y uno podría detectarlo, o un lunar que ha cambiado en el tiempo, principalmente en diámetro, en color. Esos son síntomas de riesgo por los que uno debería consultar. Bueno, Anto nos pregunta, ¿los lunares más oscuros son más propensos al cáncer? No necesariamente. Si bien es cierto, en general, melanoma maligno, estamos hablando de tumores bien pigmentados, también, como esto es medicina, no es matemática, existen melanomas amelanóticos, o sea, tumores derivados de las células pigmentarias que no tienen pigmento. Y existen melanomas también que no se ubican en la piel, sino que en la conjuntiva, en el intestino, que por supuesto obviamente en esas zonas no podemos acceder. Entonces, en general sí, uno le dice a los pacientes que aparezca de pronto en una persona mayor de 30 años un lunar muy oscuro, negro, ¿cierto?, que no lo tenía antes. Bueno, yo diría que sí, es motivo de consulta, pero también hay que tener en cuenta que no todos los melanomas son de esa coloración. Ana nos pregunta, ¿qué son los melanocitos? Bueno, los melanocitos son células que son las productoras del pigmento. Ahora, ¿para qué sirve el pigmento?, dirán ustedes. El pigmento es nuestra forma de protección. Nosotros, ante este ataque, entre comillas, que significa la radiación ultravioleta sobre nuestra piel, tenemos células que nos protegen. Por un lado tenemos el ADN, que es está en nuestros genes, ¿cierto?, que nos puede ir reparando todo este daño provocado por el cáncer de piel en las células de la piel. Y los melanocitos cumplen una función muy importante, son células que se ubican también en la epidermis, pero no forman parte de la epidermis propiamente tal, sino que están ahí como invitados y son los que producen este pigmento que nos protege. Son muy importantes porque obviamente ahí es donde se produce el daño genético inducido por radiación ultravioleta que puede generar un melanoma. Ricardo nos pregunta, ¿es cierto que las quemaduras solares antes de los 20 años son más peligrosas? Yo diría que sí. En general, nosotros sabemos, o sea, hay estudios que muestran de que el 80%, entre un 50 al 80% de la radiación
ultravioleta total, o sea que el daño total que tenemos en nuestra piel en general se produce antes de los 18 años. Entonces, evidentemente que considerando que una persona va a vivir hasta los 80 hoy en día, en general, podríamos decir de que lo ideal es que los niños y los adolescentes se protejan para, obviamente, llegar a esta edad con la menos carga de daño posible. La piel no olvida, o sea, el daño genético queda. Por lo tanto, claro que es importante proteger bien a los niños y a los adolescentes, que les quede claro el mensaje. Ana María nos pregunta cuáles son las partes del cuerpo que debemos proteger más. Bueno, en general, todas aquellas que están expuestas. Obviamente que no podemos hacer nada en relación a un melanoma que aparece en zonas ocultas, que puede pasar, por ejemplo. Pero es de nuestra responsabilidad proteger aquellas áreas que están necesariamente expuestas, vale decir, cara, que es el lugar más común de cáncer de piel, de todos los tipos, dorso de manos principalmente, cuello, las orejas, no hay que olvidarse que también forman parte de la piel, ahí nosotros vemos mucho cáncer de piel y melanoma. Entonces, esos son los lugares más importantes, aquellos que están expuestos en forma crónica o intermitente al sol. Trinidad nos pregunta, ¿cuál es el examen más efectivo para detectar este cáncer? Bueno, el examen más efectivo es el ojo humano, básicamente del paciente, de la pareja. Muchas veces tenemos pacientes que la pareja o la mamá lo mandó porque vio que había algo extraño. Entonces, el ojo humano es el más importante, ya sea del paciente o de los familiares. Obviamente que ante la sospecha, la visión y la dermatoscopía, que vendría siendo una herramienta fundamental hoy día en el diagnóstico de cáncer de piel, ha llegado para instalarse y para facilitar el diagnóstico y para evitar también sacar lunares que no son malignos. Yo diría que esos son los más importantes. Hay algunos otros estudios que han aparecido en el último tiempo, pero básicamente el screening o el tamizaje que se puede hacer de estos tumores es a través de la visión y de la dermatoscopía, que todos los dermatólogos lo hacen. Fresia nos pregunta, tengo cáncer de piel, ¿debo cuidar mi alimentación o en este tipo de cáncer no es relevante? Bueno, en general la alimentación no tiene mucha relación con respecto a cáncer de piel. Tal vez pudiera ser que los antioxidantes, que hay algunas teorías que podrían, estar relacionadas con consumo de antioxidantes, podría ser un tema, pero la verdad es que el único factor externo que estamos todos, expuestos es la radiación ultravioleta, entre otros. No aparece la alimentación propiamente tal. Francisca nos pregunta, tengo lunares con relieve y otros planos, pero irregulares. ¿Debo hacerme algún examen? Bueno, obviamente cuando uno tiene muchas lesiones que a uno le merezcan duda, siempre es bueno consultar. Existe el ABCDE, que es una forma de pesquisar tumores malignos de lunares, que consiste en que uno va viendo cambios, sobre todo de asimetría. Si notas que has tenido algún cambio últimamente, que estos lunares han aparecido en el último tiempo y no los tenía, y que han ido cambiando, por supuesto que esa es una de las condiciones de riesgo por la cual deberías consultar. ¿Es peligroso que me salgan pecas después de tomar sol? Las pecas en general no constituyen un cáncer de piel, pero sí constituyen una alerta, una alarma, porque eso significa que la piel está pidiendo ayuda. Las pecas en realidad son un signo de daño solar. Entonces, per se no son malignas, pero claramente esa piel ha sido expuesta a radiación ultravioleta más de lo que debiera. ¿Qué es mejor para los niños? ¿Pantalla, bloqueador o protector solar? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. En general nosotros hablamos de protectores solares. Ese es el término que van a escuchar el más, correcto. Los protectores solares son de dos tipos. Uno que son los protectores inorgánicos o pantallas, ahí se habla pantalla, que son estos que uno se aplica en la piel, que uno queda blanco, no son muy cosméticos que digamos, pero que detienen la radiación solar al producir un rebote de la radiación contra ellos. O sea, es como una verdadera pantalla que tenemos en la piel. Eso por un lado. Y existen los protectores solares, que son los químicos, que esos lo que hacen es que absorben la radiación ultravioleta. Entonces, lo correcto para hablar es referirse más bien a protectores solares. Las pantallas son un tipo de protector solar. Y filtro o bloqueador en realidad no son términos muy correctos porque dan una falsa sensación de seguridad. Si aquí básicamente el protector solar es la última eslabón de la cadena.
Lo más importante en términos de protección solar son las medidas que uno hace en el sentido, por ejemplo, de no salir al sol, definitivamente en días como hoy, que hay una radiación o un índice UV dado por Meteorología de Chile, extremo, ¿cierto?, de 11 o más, buscar la sombra y todo lo que se ha hablado en cuanto a vestuario y sombrero y gafas. El protector solar es como el último eslabón, pero obviamente que es importante en las zonas que no podemos ocultar. ¿Cómo evitar la sobreexposición al sol en los niños? Bueno, básicamente es un tema difícil porque claramente que los niños lo único que quieren es salir a jugar en el verano, entonces uno tampoco se trata, hay que mantener como un equilibrio en todo este contexto, ¿cierto? Lo ideal, por ejemplo, es que la mamá lleve a los niños en la mañana temprano hasta las 11, después salgan un rato, se vayan a la casa y volver después de las 4. Suena como un poco difícil, pero esos son los horarios más seguros para que el niño pueda exponerse libremente. Y claramente hoy en día existe una serie de productos, ¿cierto?, de ropa, una polera de algodón, por último, si uno no puede adquirir estas ropas que a veces son un poco caras, podrían proteger al niño y sacar la ropa para que se moje y nuevamente al salir del agua ponerle la ropa, que va a ser siempre mucho más protección que el protector solar, que la crema misma. Entonces, en general es un tema de costumbre, de enseñar a los niños a ir en los horarios que corresponde a la playa en este caso. Paula nos pregunta, llevaba años aplicando bloqueador solar factor 50, me bajó la vitamina D al límite, me indicó la doctora que debo subirla. ¿Cómo me protejo para prevenir el cáncer? Bueno, este es un tema bien controvertido. En realidad se han hecho estudios en que se ha visto que pacientes que nunca han usado protectores solares, se les ha medido la vitamina D y están en niveles bajísimos. Por lo tanto, es cierto, uno dice la fotoprotección adecuada pudiera ser uno de los factores que baje la vitamina D, pero no es lo único. Acá hay un tema que todavía está en discusión, cuáles son nuestros niveles adecuados de vitamina D, cuánto debo exponerme. Básicamente lo que uno le dice a los pacientes, aquellos pacientes de riesgo que ya han desarrollado cáncer de piel, que probablemente van a desarrollar otro, obviamente que deben protegerse siempre y deben suplementarse con vitamina D. O sea, ahí no hay discusión. Ahora, en la población normal, si es que uno toma sol en forma equilibrada, evitando estos horarios de riesgo, por ejemplo, entre las 11 y las 4 de la tarde, bueno, eso debería ser suficiente, más aportes adecuados de vitamina D que muchas veces uno no tiene. Entonces, ese es un tema bastante controvertido. Yo diría que todavía no hay una respuesta clara. En el caso de ella, si no tiene factores de riesgo de cáncer de piel, bueno, ella me parece que sí había tenido, entonces en ese caso, básicamente lo que tiene que hacer es protegerse o sí, con las medidas que habíamos conversado y suplementar. Siempre me pica el cuello y el hombro, nos pregunta Evelyn. ¿Debería preocuparme si me pica la piel con frecuencia en un lugar específico del cuerpo? Bueno, por suerte, el cáncer de piel, dentro de todo, son lesiones visibles. La picazón de cuerpo en algún lugar, lo más probable es que se trate más bien de una dermatitis de contacto alérgica que no tiene mucha relación con cáncer de piel. O sea, el cáncer de piel no está oculto, se visualiza como una lesión. Si no es un lunar, es una lesión ulcerada o un tumor. Entonces, que pique el cuerpo y no se vea ninguna lesión en la piel, obviamente que no estamos hablando del tema de cáncer de piel, por lo tanto no va al caso. Patricia nos pregunta, si el sol me pega directamente, me pica la piel, se me pone roja y se inflama, ¿soy más propensa a desarrollar cáncer de piel? Bueno, existen enfermedades en las que uno es más fotosensible, o sea, hay varias enfermedades en las cuales uno se puede activar. Hay medicamentos que a veces los colegas no le adviertan a los pacientes en que uno los toma de rutina, antihipertensivos, antiinflamatorios, que uno se expone al sol y le puede dar una reacción alérgica. No necesariamente la fotosensibilidad significa un mayor riesgo de cáncer de piel, en este caso. Nico nos pregunta, ¿es suficiente el protector solar para prevenir la probabilidad de cáncer? Bueno, como ya lo mencionamos, el protector solar, para mi gusto y para el gusto de especialistas en general, es el último eslabón, es lo que se usa en aquellas zonas que uno no puede tapar. Por supuesto que no es lo más importante es lo que habíamos dicho, mirar el pronóstico del tiempo, o sea, el pronóstico de la radiación ultravioleta, que todos los días aparece en la Dirección Meteorológica de Chile, ver, por ejemplo, hoy día es 11 más, pues significa que estamos en un sol extremo, la radiación ultravioleta extrema. Por lo tanto, evitar salir, si es que puedo, con estas condiciones de radiación ultravioleta.
Si tengo que salir, bueno, buscar la sombra, usar el protector solar en cara y zonas que no pueda cubrir y taparse lo más que pueda. Esas son las medidas más efectivas para evitar tener este problema futuro. Bueno, espero haber contestado la mayor parte de las dudas. Yo sé que existen muchas más. Este es un tema que no termina, que está en evolución. Hay muchos otros subtemas que se desprenden de esto. Espero haber sido clara y haber solucionado algunas dudas de los oyentes. Así que muchas gracias por todo. Me despido.